Camina con Dios para confiar plenamente. Ese es el tema que el día de hoy queremos compartir en este desafío de 50 días que hemos tomado. Y lo estamos tomando de Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Quiero leerlo, aparecerá ahí en sus pantallas. Dice de la siguiente manera: Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Esto es lo que leímos en Hebreos capítulo 11. Ahora déjame decirte algo, uno de los personajes del que menos se escribe en la Biblia, pero que más impacta nuestra vida, precisamente es este personaje, este hombre llamado Enoc. Hay pocas referencias de él en la Biblia. De hecho, solamente tenemos 3 referencias bíblicas. Una fue Hebreos 11, que acabamos de leer hace un momento, y otra es Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Lo quiero leer para que veas qué es lo que dice. Dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y este es uno de los pasajes que tenemos de Enoc. Y otro de los pasajes que tenemos acerca de Enoc es el que se menciona en la carta de Judas. Judas está hablando de aquellos que no quieren someterse al señorío de Dios. Y menciona estas palabras y ahí también se hace una referencia a Enoc. Dice Judas 1:14: hace mucho tiempo Enoc, que fue el 7º hombre desde Adán, habló de esta gente, hablando de las personas que no querían someterse al señorío de Dios, y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigar a todos los pecadores que lo han insultado, que lo insultaron. Ahora, a través de este tema yo quiero compartir esta verdad. Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal dinámica con cada uno de nosotros que transforme nuestra vida. Quienes con sinceridad lo buscan, hallan la mejor recompensa, que es la presencia de Dios. Entonces, esto tiene que quedar en nuestro corazón marcado esta semana que hemos comenzado a ver este desafío. Dios está buscando una relación personal. A Él no le interesa simplemente que tú y yo lo conozcamos. Muchos se han conformado con conocerlo a la distancia, con saber de Él a la distancia, pero Dios está buscando una relación más íntima con cada uno de nosotros. Ahora, los primeros héroes de fe nos dan evidencia de que es posible tener una relación con Dios. Ellos vivieron en un tiempo donde no había revelación tangible, palpable de Dios. A diferencia de nosotros, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la Biblia de la cual nosotros aprendemos, a diferencia del pueblo de Israel que tuvo la ley que fue dada por Moisés, estos héroes como el que hablamos la semana pasada, como el que estamos viendo el día de hoy, que es Enoc, son personas que caminaron sin ley, es decir, caminaron sin una revelación directa. Fue su relación con Dios, fue su comunión con Dios que les ayudó a que ellos pudieran conocer plenamente a Dios. Así es de que ellos nos dan testimonio de que es posible que tú y yo tengamos una comunión con Dios. Recuperar los beneficios del huerto mediante una relación con Dios es lo que trata de decirnos estas palabras. Escucha esto. Después de la caída del hombre, era necesario buscar a Dios para tener una relación con Él. Ahora el hombre había perdido la bendición que tenía en el huerto. Si tú te acuerdas, en el huerto de Edén no les faltaba nada. Estaba Adán, Eva y las personas que llegaron a vivir en el huerto con ellos. Estaban rodeados de toda clase de bendición. Si ellos querían comida, solamente tenían que ir y tomar de alguno de los árboles y no les faltaba nada. La presencia de Dios estaba con ellos. Ahora, a partir de que ellos salen del huerto, a partir de que el hombre cae en pecado y es expulsado del huerto, entonces el hombre empieza a buscar la restauración, empieza a buscar su relación con Dios, empieza a buscar a Dios en medio de todas las cosas que tenían que hacer, entre ellos encontrar su alimento.
Ahora, Dios les está enseñando un principio muy importante. A partir de entonces, Dios nos enseña que Él bendice a los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan. Y ese es un principio bíblico que tú y yo tenemos que entender. Esta semana empezamos a ver las bendiciones que vienen tras encontrar a Dios, detrás de buscar a Dios. Ahora, el testimonio que nos da las escrituras respecto a Enoc es muy simple. Dice, y caminó Enoc con Dios. Ese es el testimonio. Caminó Enoc con Dios. La vida es simple, el mensaje es simple. Dios nos llama a caminar con Él. Esta semana necesitamos entender, y a través de este desafío tenemos que entender que Dios nos llama a caminar con Él. ¿Qué significa esto? El término caminó con Dios habla de una relación basada en la confianza y en la obediencia. Dios espera de cada uno de nosotros que confiemos en Él y nos dispongamos a obedecerle. Entonces, Dios nos llama a este tipo de relación, una relación basada en la confianza con Él. Ahora, el problema más grande que tenemos en nuestro corazón es la rebeldía que tú y yo podemos tener humanamente. Nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Así es de que a través de este desafío Dios nos está enseñando la importancia de obedecerlo. Dios nos está enseñando a obedecerlo. Dios nos está enseñando a buscarlo. Ahora, no podemos tú y yo obedecerlo si no es a través de una relación con Él. Escucha esto. Muchos cometemos el error, muchos tenemos el error de que tratamos de obedecer a Dios o queremos obedecer a Dios, pero no tenemos una relación con Él. Hemos visto personas que se frustran porque pretenden vivir la vida cristiana, pretenden ajustarse a los deberes cristianos, voy a llamarle así, pero sin tener una relación con Él. Entonces no es posible obedecer a Dios sin una relación con Él, porque es a partir de nuestra relación con Él, es a partir de mi comunión con Él que Él me enseña, Él somete mi alma, Él somete mi carne, y entonces yo puedo obedecerlo. Quizás tú te has frustrado en tu vida, quizás tú has batallado porque a lo mejor has tratado de vivir de esa manera tu vida cristiana. Has tratado de tener una relación con Él, has tratado de ejercer la vida cristiana, pero has descuidado tu intimidad con Dios. Así es de que Enoc viene a darnos una gran lección. Podemos tener una relación con Dios, pero primero necesitamos tener, o mejor dicho, podemos obedecer a Dios, pero primero necesitamos tener una relación con Él. Así es de que cuidemos la relación que tenemos tú y yo con nuestro Dios. Enoc no pidió a Dios que caminara con él. Ahora quiero hacer esta ejemplificación o esta referencia. Enoc caminó, Enoc se ajustó al camino de Dios, buscó vivir el camino de Dios. Dice, y caminó con Dios. La forma incorrecta de ver la vida cristiana es que tú y yo intentemos que Dios se ajuste a nuestra vida. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, ese es el nivel de fe que manejamos. Pensamos que en la vida cristiana Dios se va a ajustar a nuestra vida, y no es así. Dios no nos ha llamado porque Él quiere ajustarnos a nuestra vida. Dios nos ha llamado para que nosotros nos ajustemos a su voluntad. La fe nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida. Cuando confiamos en Dios, entendemos que su camino es mejor que cualquiera de nuestros caminos. Escucha esto. Tú y yo, a medida que nos empezamos a relacionar con Dios, entendemos esta verdad tan importante. Su camino es mejor que cualquier camino que tú y yo podamos tener. Entonces, no se trata de que Él se ajuste a nosotros. Una falsa idea tras la fe de muchas personas es que Dios debe ajustarse a su propio camino. Pensamos muchas veces que mediante la fe atraemos a Dios para que Él resuelva todos los asuntos complicados de nuestra vida. Muchos creyentes viven frustrados ejerciendo este tipo de fe. Yo espero que tú no seas uno de ellos. Buscan a Dios solo cuando se le necesita. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que ese es un nivel básico de fe.
muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana con este nivel de fe, simplemente buscando a Dios cuando le necesito. Cuando anda algo mal en mi camino, entonces trato de incorporar a Dios. Entonces, fíjate cuál es la actitud equivocada en la que muchos tratamos de ejercer nuestra fe. Muchas veces tú y yo nos acercamos a Dios solamente en momentos de necesidad y le decimos: aquí están mis planes, Señor, bendícelos. O le decimos: aquí están mis problemas, Señor, resuélvelos. O le decimos: aquí están mis luchas, Dios, peléalas. O le decimos: aquí están mis necesidades, súplelas. Esta es mi vida, Señor, esta es mi vida, así es de que ven y acompáñeme. Entonces, Dios nos enseña que la fe no se vive de esa manera. Enoc nos enseña que hay una dimensión diferente de fe, y esta fe es la que trasciende más allá, donde yo me ajusto a los planes de Dios, donde yo me ajusto al camino de Dios. Yo vengo y le digo a Dios: ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y me ajusto a ello. Tú y yo tenemos que renunciar a nuestro propio camino para desarrollar una plena confianza en Dios. Escucha esto: tú y yo tenemos que entender que hasta que no renunciamos a nuestro camino, hasta que no renunciamos a nuestros planes y empezamos a caminar hacia los planes de Dios, entonces nuestra fe empieza a desarrollarse de una manera diferente. ¿Dónde comienza la vida de confianza? Confiar en Dios es estar dispuesto a renunciar a nuestro camino para caminar el suyo. Ahí es donde comienza la fe verdadera. En su libro Trátelos con oración de Charles Stanley, nos comparte algunas cosas que hablan de nuestra fe. Cuando está batallando, nuestra fe no crece por algunas circunstancias, y nos dice que el cristiano promedio, número 1, elige la preocupación antes que la oración. Muchas veces tú y yo no crecemos, muchas veces nuestra fe no se desarrolla porque elegimos las preocupaciones, elegimos estar preocupándonos, elegimos estar angustiados antes que venir a la presencia de Dios. Muchos de nosotros elegimos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Muchas veces somos los primeros en resolver nuestros problemas sin consultar a Dios. Y de hecho él dice que la mayoría de los cristianos, o el cristiano promedio, viene a Dios cuando no tiene éxito en resolver sus propios problemas. Y si somos sinceros, yo creo que muchas veces es así. Ese es el tipo de confianza que manejamos con Dios. Yo resuelvo mis problemas y si veo que no puedo, entonces recurro a Dios. También dice que la mayoría duda de la respuesta de Dios o se niega a aceptarla. Muchos no oran porque temen que la respuesta de Dios no sea la respuesta que ellos quieren. Yo no sé si este es tu caso, pero ese es un nivel de fe diferente. Y muchos otros viven desanimados tras su falta de persistencia al orar. Han intentado orar, han intentado tener una vida de disciplina y comunión con Dios, pero su fracaso los lleva a un nivel de frustración y se sienten culpables y dicen: ¿con qué cara me presento delante de Dios? Otros no están dispuestos a dedicar tiempo a buscar la respuesta de Dios. Porque sí, escúchame, orar involucra tiempo. La respuesta de Dios involucra tiempo. Tiempo para venir a Él, tiempo para clamar a Él, tiempo para buscarle, tiempo para esperar su respuesta. Así es de que sí, se necesita tiempo. Y muchos no están dispuestos. Muchos dicen: no tengo tiempo para orar. Ahora, tú y yo tenemos que entender que Dios quiere poner en nosotros una fe diferente. Yo espero que a través de estos devocionales tu fe empiece a crecer hacia la fe que Él quiere de nosotros. Y quiero compartir el día de hoy algo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo o lo importante que es la oración. La oración como el fundamento de nuestra confianza. Y quiero leer 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11 al 12, porque a través de la oración Dios va a hacer crecer nuestra confianza. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad,
y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver este pasaje y de aquí vamos nosotros a entender 5 valores importantes tras la oración. Porque hoy estamos hablando de caminar con Dios. Hoy estamos hablando de confiar en Dios, de buscar a Dios, de tener una relación íntima que desarrolla nuestra confianza. Hoy estamos estableciendo el hecho de que si no es a través de una relación con Dios, tú y yo no podemos ejercer confianza. Tú y yo no podemos tener una vida de confianza plena. Y Pablo nos enseña cómo es que esa confianza puede desarrollarse en nosotros. Y a tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, le escribió algunas características y les habla por lo menos de 5 valores importantes tras la oración. Valor número 1 que queremos aprender en este día: la oración contribuye a la transformación de nuestra vida. Esa es la primera enseñanza que Pablo nos comparte. Él escribe estas palabras: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Así dice la versión 60. Ahora, quiero leerlo en la traducción al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: le pedimos a nuestro Dios que los tenga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. Vivir de la manera a que Dios nos ha llamado no es posible si no echamos mano del recurso de la oración. Yo no sé si puedes entender las palabras de Pablo, si alcanzas a entender lo que está tratando de enseñar Pablo. Pero Pablo entendía que él podía contribuir a la obra de Dios en Tesalónica por medio de sus oraciones. Dios está poniendo en Pablo el ser parte de la obra en Tesalónica por medio de las oraciones. ¿Sabes por qué? Porque mediante nuestra oración nosotros contribuimos al obrar de Dios. Somos parte de la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a través de la oración Dios cambia nuestras vidas. Entonces Pablo nos dice esta hermosa verdad: que cuando tú echas mano de la oración, la vida de las personas se ve beneficiada. Y podríamos decir esto: no es posible ningún cambio en nuestra vida si no es a través de la vida de oración. A lo mejor tú has batallado con eso. Hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. Reconocemos que hay cosas que necesitamos cambiar, o cosas que se necesitan cambiar en la vida de la familia, en la vida de los hijos. Y muchas veces pretendemos que con ir el domingo a la iglesia, pretendemos que con buscar escuetamente o muy poco a Dios, con eso va a ser suficiente. Y dice Pablo: no, necesitamos orar, porque es Dios quien hace los cambios. Escucha esto: necesitas orar porque la oración contribuye a la transformación de nuestra vida. Los cambios en nuestra vida demandan oración. Escúchalo. Aprendamos esto como parte de nuestra comunión con Dios, como parte de caminar con Dios. Los cambios en nuestra vida demandan oración. Necesitamos orar porque solo Dios, escúchalo, solo Dios cambia el corazón de cada persona. Oramos porque Dios es quien transforma nuestra vida y la vida de las personas a fin de que vivamos de la manera que a Él le agrada. ¿Hay algún cambio que Dios necesita hacer en tu vida o en la de tu familia? Oración. Oremos, busquemos el rostro de Dios. La segunda cosa que nos enseña Pablo es que la oración contribuye al obrar de Dios a favor de nosotros. Él dice estas palabras: y cumpla todo propósito de bondad. La traducción al lenguaje actual lo expresa así: también le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean. Ahora, establezcamos este principio. Siempre que Dios quiere obrar en la vida de cualquier persona, habrá oposición. ¿Lo puedes repetir ahí conmigo? Siempre que Dios quiere hacer su obra, hay oposición. Hemos escuchado el testimonio de personas que nos dicen que han enfrentado oposición ahora que estamos enfrentando este desafío.
Nosotros hemos llegado a escribir ahí en el grupo de oración: oren por nosotros porque estamos viviendo un tipo de oposición. Sí, eso es una realidad. Siempre que Dios quiere hacer su obra en nosotros, encontraremos algún tipo de oposición. No te sorprendas. ¿Quieres conocer a Dios? Excelente. ¿Quieres crecer en Dios? Excelente. ¿Quieres desarrollar una plena confianza en Dios? Excelente. Pero te tengo una noticia: habrá oposición. Encontrarás algún tipo de oposición. Esa oposición pretende desalentarnos. Esa oposición pretende desanimarte, que tú desistas de la obra del Señor, que la obra del Señor cese en lo que quiere hacer en ti. Así es de que tenemos que entender que la oración contribuye al obrar de Dios a favor de nosotros. Como hay oposición en el obrar de Dios, nosotros necesitamos echar mano de la oración para que toda oposición sea vencida. Escucha esto. Debe quedar claro que hay situaciones en nuestra vida que demandan íntima comunión con Dios. Y uno de los mensajes que Dios nos ha dado durante este desafío fue aquel hombre que vino con Jesús, que trajo a su hijo y que los discípulos no pudieron sanarlo. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos. Pero en ese pasaje quedó claro algo. Hay situaciones en nuestra vida que demandan una íntima comunión con Dios, una íntima relación con Dios, que demandan caminar con Dios. Habrá problemas en tu familia, habrá problemas en tu vida que no tendrán solución a menos de que tú elijas caminar con Dios. Escucha eso. Cuando estamos hablando de adicciones, cuando estamos hablando de ataduras en la vida de personas, de patrones de conducta establecidos que no han podido ser quebrantados, a los cuales la Biblia les llama maldiciones generacionales, tenemos que entender que solamente la oración será la arma, será el recurso que Dios usará para traer completa libertad. Así es de que habrá oposición. Tú y yo necesitamos elegir el camino de Dios. Y quédate con este mensaje: hay cosas en tu vida que no cambiarán a menos que tengas una plena comunión con Dios, que tú tengas una relación íntima con Dios. La tercera cosa que nos enseña el apóstol Pablo es que la oración contribuye al avance de su obra por medio de nosotros. La obra porque hace Él por medio de nosotros. Dice la versión 60: y toda obra de fe con su poder, dice la traducción al lenguaje actual, y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Y yo sé que cuando Dios nos llama, cuando nosotros somos sensibles al llamado de Dios, hay algo que queremos hacer para Dios. Una persona que confía en Dios se involucra en los planes de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Toda persona que confía verdaderamente en Dios se involucra en su obra. Toda persona que confía plenamente en Dios se involucra en sus planes. Y déjame decirte que hoy en día no necesitas 4 paredes. Hoy en día estamos viendo inclusive personas que no pertenecen a una iglesia siendo parte de la obra de Dios. A través de redes sociales, a través de proyectos, a través de su comunión con Dios, ellos están siendo parte de la obra de Dios. Ahora, toda persona que confía en Dios se involucra en los planes de Dios. Dios establece su reino por medio de nosotros. Esa es una realidad. Dios quiere establecer su reino por medio de ti. Dios te llamó para establecer su reino en tu familia. Dios te llamó para establecer su reino en tu trabajo. Dios hace su obra por medio de nosotros, de cada uno de nosotros. Somos el canal de bendición que Dios ha elegido para establecer su reino. Una persona que confía en Dios necesita depender de la oración para que Dios cumpla los planes que ha puesto en su corazón. Ese es el punto de la enseñanza de Pablo. Toda persona que conoce a Dios, que confía en Dios, necesita orar. Entiende que no se podrán hacer los planes de Dios, no se podrá establecer el reino de Dios, no se podrá cumplir la voluntad de Dios a menos que tengas una estrecha comunión con Dios. Y esta semana que estamos viendo la vida de Enoc, también vimos la vida de Noé.
o empezamos a hablar de la vida de Noé. No sé cuántos se acuerdan, pero Noé es uno de los parientes, es un resultado de una de las generaciones de Enoc. Ahora, la bendición de Enoc alcanzó a su nieto, a su bisnieto y a sus tataranietos. Eso habla de el alcance de la obra de Dios cuando una persona se dispone a caminar con Dios, y que eso se quede claro en nuestra vida. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, queremos que Dios bendiga a nuestros nietos, queremos que las siguientes generaciones que vengan después de nosotros sean bendecidas. Hoy tengamos una plena comunión con Dios. Caminemos hoy con Dios. La cuarta enseñanza es que la oración contribuye a demostrar la gloria de Dios a favor de los que le buscan. Dice así versión 60: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Dice la traducción al lenguaje actual: de este modo ustedes honran a nuestro Señor Jesucristo y Él los honra a ustedes. Ustedes honran a nuestro Señor Jesucristo y Él los honra a ustedes. Que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que Dios sea dado a conocer, es uno de los objetivos de nuestras oraciones. Escucha, Dios nos pide que oremos precisamente por eso, porque a través de nuestras oraciones Dios es honrado, Dios es glorificado, Dios es dado a conocer. La oración juega un papel muy importante, dice Pablo, en que Dios sea exaltado, en que Dios sea dado a conocer. Cada vez que tú estás orando, el nombre de Dios está siendo exaltado, porque las personas con quien oras, tú que estás orando, entiendes que es Dios y su poder. Sobre todo en este tiempo hemos visto que la oración es un recurso muchísimo más valioso que el medicamento, más valioso que los hospitales, más valioso que el oxígeno, más valioso que tantas cosas. La oración es un recurso muchísimo más valioso, y a través de eso Dios es glorificado. Así es de que atrévete a exaltar el nombre de Dios. Cuando tú y yo oramos, el nombre de Dios es exaltado. Pero no solamente Dios es exaltado, Dios es honrado, sino que nosotros también lo somos. ¿Cómo somos honrados? En que el mundo nos reconoce que somos hijos de Dios. Escucha esto: no hay mayor honor que tú puedas recibir que cuando tú oras, Dios contesta, y las personas que no son creyentes puedan decir: sí es cierto, Dios existe, y si es cierto, Dios lo escucha. Así es de que tú y yo dejemos que Dios sea honrado, y dejemos que Él nos muestre ante el mundo como sus hijos mediante la vida de oración. Estos hombres, estos héroes de fe, fue lo que hicieron. Mostraron a Dios por medio de sus vidas y se mostraron como hijos de Dios ante el mundo, ante las generaciones y ante nosotros. Oramos que su nombre sea glorificado en nosotros. Y escucha esto: cada necesidad es una oportunidad para que nuestro Dios sea glorificado. Esa es nuestra fe al orar. Hemos comenzado esta semana este ministerio de oración, y esta es nuestra fe. Cada necesidad es una oportunidad para que nuestro Dios sea glorificado. Aún en aquellas necesidades que su respuesta es no, o mejor dicho, que su respuesta no es como nosotros estábamos esperando. Pero escucha, Dios se glorificará de alguna manera, aún en aquellas cosas que están fuera de nuestro control, aún en aquellas cosas que no respondió como nosotros lo esperábamos. Dios será glorificado. Ten la seguridad, escucha esto, ten la seguridad de que Dios será glorificado. Una de las realidades es que muchas veces nosotros vivimos frustrados porque no vimos la respuesta que nosotros esperábamos. Yo no sé si sea tu caso, pero aún nosotros lo hemos vivido en el ministerio. Estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios por ciertas situaciones, por ciertas personas, y la respuesta fue no. Y si tú y yo no tenemos cuidado, nuestra fe puede ser golpeada, puede ser aplastada, y vamos a decir: entonces, ¿dónde está Dios? Pero nuestra fe se fundamenta en el hecho de que aun cuando Dios dice no, aún ahí su nombre es glorificado, aún ahí es exaltado. Aunque no hizo lo que tú le pediste, escucha algo:
Él hizo su obra. Escucha esto. Aunque muchas veces Dios no hace lo que tú y yo le pedimos, Él siempre hace su obra. Él siempre encuentra una forma de responder de la mejor manera a nuestras oraciones. Así es de que no te frustres. Si tú no ves la respuesta que esperabas, no te frustres. Y quiero terminar con esta. La oración nos permite experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Dice, por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La traducción al lenguaje actual lo expresa así: de acuerdo al gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. No hay mejor manera de experimentar el amor de Dios a favor de nosotros que por medio de la oración. Una persona que ora experimenta el amor de Dios. Una persona que tiene una íntima comunión con Dios experimenta el amor de Dios, se siente amado. Es en tu comunión íntima con Dios donde tú te experimentas ese amor, donde tú puedes llegar a sentirse amado. No caigas en el error de decirle a Dios: si me amas, bendíceme. Si me amas, dame. Esa no es la forma en que Dios quiere mostrarte su amor. La gracia se muestra cuando tú tienes una comunión íntima con Él. Quiero concluir con estas palabras. No solo es necesario conocerle, necesitamos caminar con Él. Necesitas caminar con Él, porque Él y de Él vendrá todas tus victorias. Escucha la siguiente canción. Si no es a mi voluntad, sé que aquí no terminará. Confío en tu perfecto plan, el que aún no llegué a soñar. Sé que tú estás conmigo si encuentro desafíos. Yo confío solo en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, tú no me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti, Cristo, en ti. Sé que tú escribes el final, mi vida protegida está. Mis ojos cierro sin temor y caigo en tu eterno amor. A salvo en la caída, al entregar mi vida. Yo confío solo en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, tú no me fallarás.
en ti.